Bienvenidos a este breve video sobre la evolución del modelo económico e influencia de las ideologías en Guatemala. En los próximos minutos, exploraremos cómo los modelos económicos y las ideologías políticas han definido la historia y la estructura social del país. Comencemos hablando de la época colonial. En este periodo, Guatemala estuvo bajo el dominio español. El sistema económico estaba basado en mecanismos a través de los cuales la corona otorgaba tierras y control sobre la población indígena a los invasores. El modelo económico era validado por las leyes de Indias, así como por la Iglesia, que promovía una ideología que presentaba a los indígenas como seres sin alma y no humanos. La ideología política predominante en la época colonial era el absolutismo monárquico, que monopolizaba el poder y legalizaba la desigualdad social. En conclusión, los sistemas legal y el ideológico validaron el modelo económico, que estaba basado en el encierro y la explotación de los indios. Ahora, hablemos brevemente sobre periodo liberal y economía agraria de exportación, que se dio en Guatemala entre 1821 a 1944. Con la independencia en 1821, Guatemala comenzó a incorporar el modelo económico e ideológico liberal, pero de manera limitada. Esos valores liberales no fueron totalmente positivizadas, ya que el sistema legal les sometían a servidumbre y trabajo forzado a las comunidades indígenas y los jornaleros. El sistema legal permitió que las comunidades indígenas fueran expropiadas de sus tierras, con el fin de promover el cultivo del café. Esto dio como resultado el agravamiento de su exclusión y empobrecimiento. En este periodo se consolidó un modelo económico agrario, basado en monocultivos como la grana hasta el café. Estos productos eran producidos para la exportación. Las reformas liberales se consolidaron gracias a la Reforma Liberal de 1871 y la Ley Constitutiva de Guatemala de 1879. Estas impulsaron la adjudicación de tierras expropiadas a las élites criollas en detrimento de los indígenas y minifundistas. El siguiente hito fue la Revolución de Octubre de 1944, que marcó un cambio hacia la socialdemocracia. Durante este breve periodo se dieron importantes reformas sociopolíticas y económicas. Por ejemplo, se reconoció la ciudadanía a los hombres indígenas, se reconocieron los derechos laborales, entre otros. Un cambio económico importante fue el intentar romper con el latifundismo. A través de la ley de la reforma agraria, se expropiaron las tierras fértiles sin cultivar, y se distribuyeron a los guatemaltecos. La ideología dominante era la socialdemócrata y promovió el estado de bienestar, que buscaba reducir las desigualdades a través de la intervención estatal. El siguiente momento histórico que debemos conocer es la contrarrevolución de 1954, respaldada por Estados Unidos. La misma revirtió muchas reformas logradas con los gobiernos de la revolución, y se inició un periodo de represión política contra toda oposición. La ideología imperante era el anticomunismo, institucionalizada a través del Estatuto Anticomunista de 1954 y la Constitución de 1956, que justificaban la represión de los opositores, reales o imaginarios. La ideología anticomunista, propagada por la Iglesia Católica, fue clave para devolver el poder a las clases tradicionales, quienes ejercieron un poder autoritario, así como el control sobre los recursos. Ahora llegamos a los tiempos contemporáneos y hablaremos sobre la transición democrática y el modelo neoliberal en Guatemala. Con la Constitución de 1985 se inició el proceso de democratización. Se negocia el cese del conflicto armado interno y se firman los acuerdos de paz. Estos buscaron promover la inclusión, pero fueron engavetados. En este periodo, también se vio la implementación de políticas neoliberales, proceso liderado por Álvaro Arzú, quien provenía de una familia tradicional e influyente económicamente. La Constitución de 1985 consolidó la democracia liberal y los derechos humanos, pero también facilitó la incursión del neoliberalismo, que trajo consigo la desregulación económica, la privatización de empresas públicas y la apertura al comercio internacional. La ideología neoliberal retomó la idea del libre mercado, que resultó en un aumento de la desigualdad y la pobreza en Guatemala, que se caracteriza por ser uno de los más desiguales en América Latina. Una vez hecho este rápido repaso, saquemos algunas conclusiones y reflexiones. A lo largo de su historia, Guatemala ha atravesado diferentes modelos económicos y marcos jurídicos, influenciado por ideologías políticas. Desde el absolutismo colonial hasta el mercantilismo moderno, los modelos económicos, la jurisprudencia y las ideologías políticas han moldeado la estructura social, económica y política del país.
Entender esta evolución es fundamental para analizar los desafíos actuales y futuros de Guatemala. La misma nos muestra que las decisiones políticas y económicas, difundidas a través de las ideologías, tienen consecuencias duraderas. ¿Qué opinas tú? Gracias por haberme acompañado en este recorrido. Hasta la próxima.